Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Lección número 1. La carta a los Hebreos y a nosotros. El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El título de este libro en los manuscritos griegos más antiguos es A los Hebreos. Este título, A los Hebreos, es particularmente apropiado por dos razones. La primera razón, el libro trata sobre el significado del santuario y sus servicios. Y la segunda razón, el tema del santuario era de especial significado para los primeros cristianos de origen hebreo o judío. Además, el libro de Hebreos presenta profundos llamamientos a seguir a Jesús y presenta profundos llamamientos a vivir conforme a la doctrina recibida. El libro de los Hebreos no es ajeno a la realidad del creyente, ya que en él se presenta, primero, el fervor con que el cristiano recibe la verdad. Segundo, las dificultades que surgen al servir a Jesús. Tercero, las tentaciones a abandonar la carrera cristiana. Cuarto, la invitación a perseverar hasta el fin. Y quinto, se presentan los temas de exhortaciones. Otra particularidad del libro de Hebreos es que no menciona el autor, no menciona a las personas a las que se le dirige. No es una carta, es un sermón. Se considera un sermón ya que el autor define el libro con una palabra de exhortación y posee continuas referencias a oír y a hablar. En esta semana observaremos que el libro de Hebreos está cargado de enseñanzas teológicas para nuestros días y responderemos la pregunta: ¿qué aplicaciones prácticas podemos encontrar en el libro de Hebreos para nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual? Un comienzo glorioso. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Para entender este sermón, es decir, entender el libro a los Hebreos y aplicar su mensaje a nuestras vidas, necesitamos, primero, conocer la historia de la congregación a la cual fue dirigido, y segundo, necesitamos conocer la situación de quienes vivían en ese tiempo cuando recibieron la carta del apóstol Pablo. Las personas judías a quien fue dirigido el mensaje nunca habían escuchado a Jesús a predicar. Recibieron el evangelio mediante otros evangelistas y predicadores. Esta predicación estuvo acompañada por diversos milagros y por la actuación del Espíritu Santo, como lo expresa el apóstol Pablo. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. La predicación tuvo sus resultados. Primero, todos ellos creyeron que sus pecados habían sido perdonados. Segundo, recibieron el Espíritu Santo. Tercero, el reino de Dios se había establecido en sus vidas. Y cuarto, ya no eran niños en la fe, recién convertidos, sino cristianos experimentados. La lucha. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Después de haber creído, los hebreos enfrentaron fuerte oposición. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, empezando a llevar vidas diferentes a la de la sociedad, lo que les llevó a que se les odiaran, a que sufrieran verbalmente, sufrieran físicamente, a que se les persiguieran, se les encarcelaran y se les expropiaran sus bienes. Todo este sufrimiento lo leemos en Hebreos 10, versículos 33 y 34. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. La gente se sentía ofendida por su vida ejemplar que les hacía sentir culpables.
Por esta razón, Pablo los anima a permanecer fieles, imitando el ejemplo de Moisés, quien prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Malestar. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los creyentes de Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo, a pesar que se les odiara, sufrieran verbalmente, sufrieran físicamente, se les persiguiera, les encarcelaran, les despropiaran de sus bienes. A pesar que fueron rechazados y menospreciados, pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero cansados. Pero con el tiempo, la persecución hizo mella en estos creyentes. De las exhortaciones de Pablo que se encuentran en el libro de Hebreos, podemos inferir diversos problemas que les afectaban. Primero, las tentaciones. Segundo, la incredulidad. Tercero, debilidad. Cuarto, dejar de congregarse. Quinto, el desánimo. Sexto, pecados diversos. Y séptimo, desviaciones doctrinales. Al igual que le sucedió al profeta Elías, una gran victoria de fe dio paso al decaimiento y a la falta de confianza. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quíteme la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Avanzar juntos. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En vista a la dura situación que se estaba viviendo y que hacía que los creyentes se desanimaran y comenzaran a abandonar su fe, el apóstol Pablo busca dar solución a tan crítica situación. Para comprender mejor cómo podemos salir de experiencias dolorosas y desalentadoras como las que vivieron los hebreos o judíos, vamos a analizar la manera como Dios ayudó al profeta Elías a recuperarse de su desánimo después de su experiencia en el Monte Carmelo. Ante las situaciones adversas y de decaimiento de Elías, Dios primero lo trató con cariño, segundo le amonestó y le hizo un suave reproche, y tercero le dio tareas para realizar. Cuando hablamos que lo trató con cariño, Dios se preocupó por sus necesidades físicas, le dio de comer y le hizo descansar. Cuando hablamos que le amonestó y le hizo un suave reproche, Dios se preocupó por sus necesidades espirituales. Dios le pregunta al profeta: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le ayudó a entender más en profundidad cómo es que Él obra y cómo es que Él cumple sus propósitos. Y cuando hablamos que le dio tareas para realizar, Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Y con esa voz suave y apacible le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. De igual modo, el apóstol Pablo, como estrategia para fortalecer a los hebreos, los trató con cariño, les amonestó y les hizo un suave reproche y les dio tareas para realizar. Entre las muchas tareas que se les recomendó realizar encontramos permanecer en el amor, ser hospitalarios, ayudar a los presos y a los maltratados, imitar el ejemplo de sus pastores. Podemos concluir que el consejo divino para salir de las crisis y situaciones duras es avanzar juntos, animarnos y apoyarnos los unos a los otros, hacer obras que exalten a Jesús. En los últimos días, Hebreos 12, 1 y 2. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al igual que los hebreos, nosotros estamos, primero, viviendo en los postreros días, y segundo, esperando el cumplimiento de las promesas, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Por tanto, las exhortaciones de Pablo también se aplican a nosotros en nuestros días. Pablo nos recuerda
Primero, los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada en Canaán, y nos recuerda su incredulidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Por eso Dios nos invita a todos nosotros a no caer en ese ejemplo de incredulidad, a no repetir la historia del pueblo de Israel en el desierto, a aferrarnos a nuestra fe, a poner nuestra mirada solo en Jesús, a vivir una vida de santidad y por último, a vivir una vida de plena confianza en Dios. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.